Buenos días a todos, ya veo que se están conectando, vamos a dar ahí un par de minutos en lo que esperamos que todos se vayan conectando. Vamos a iniciar en aras de la puntualidad de los que ya nos están acompañando en la mañana. Buenos días a todos, porque de los que nos están acompañando hoy, bueno, es de madrugada todavía para algunos, pero bienvenidos a nuestro primer taller íntegro, ¿cómo puedo crear mi código de ética? Bueno, realmente estos espacios de talleres íntegros que empezamos a planificar con la Comisión Anticorrupción nacen ya no solo con la intención, como las masterclasses, de ir generando pues un espacio para poder compartir buenas prácticas, consejos y conocimientos en todo lo que tiene que ver con tema de cumplimiento, sino también poder pues ayudar a las empresas guatemaltecas de todo tamaño, de todo tipo, giro de negocio, para poder pues ir creando elementos de su programa de cumplimiento. Y en esta primera sesión pues un poco ligado a lo que fue nuestra primer masterclass, que era qué es un programa de ética y cumplimiento, ahora queremos aterrizar en algo más específico, en una herramienta tan importante pues como es el código de ética. Mi nombre es María Rivera y bueno, soy aquí secretaria de la Comisión Anticorrupción de ICC y realmente es un gusto poderlos estar acompañando en esta mañana. Quiero, bueno, darle la bienvenida al panelista de lujo que tenemos hoy. Nos acompaña aquí Héctor García. Para contarles un poquito de Héctor, Héctor es abogado con un máster en negocios internacionales de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. En los últimos 12 años pues ha liderado departamentos de legal y compliance en Bayer y actualmente es el manager legal Compliance and Data Privacy Hub de Hub Americas de Bayer. Así que, bueno, Héctor también es ahí profesor de materia de Compliance en el sector de Pharma, de Master en Compliance y Manejo de Riesgos de EDM Business School. Y bueno, gracias Héctor por estarnos acompañando esta mañana aquí, darnos también de tu tiempo. Alejandro también que está por acá en representación de Bayer. De verdad que para nosotros siempre es un gusto poder contar con su participación en estos espacios. Bueno, Marines, muchísimas gracias y lo de panelista de lujo yo creo que es demasiado, pero bueno, gracias por el adjetivo y de nuevo gracias a ti y a Guate Íntegra, también Alejandro por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes y tratar de dejarles algo de utilidad y que les sirva también para el futuro
en este tema de compliance. Y bueno, para ya entrar en materia, hoy lo que Marinés me pidió hablar fue un poco de cómo crear mi código de ética, ¿no? Para mí es un tema súper importante y como lo vamos a ver en la presentación, es la base de cualquier programa de cumplimiento, ¿no? Entonces, voy a compartir un poco lo que pienso desde mi opinión muy personal de lo que debe ser el código de ética, pero también voy a mostrar, y sin ningún problema y con toda la transparencia, voy a mostrar lo que es el código de ética que tenemos en Bayer y cómo ha evolucionado un poco el código de ética, porque no era lo mismo o no es lo mismo haber hecho o desarrollado el código de ética hace 10 años que un código de ética hoy, con toda la experiencia, con toda los aprendizajes que hemos tenido durante estos años, y también el código de ética de Bayer ha sufrido ese tipo de ajustes, ese tipo de mejoras. Entonces voy a compartir con ustedes para que lo vean y es algo que se puede replicar perfectamente en cualquier empresa. No tiene que ser una empresa como lo es Bayer, que es una empresa evidentemente grande, es una empresa que en este tema de compliance ha tenido una experiencia en muchos años, pero quiero llevarlo a ustedes para que lo puedan de alguna manera replicar y también si tienen alguna duda en el futuro o quieren hacerme una pregunta, lo que sea, también me pueden contactar perfectamente. Entonces, bueno, voy a comenzar un poco con la presentación y el punto, y esto lo dije en una masterclass que también hablamos de código de ética. Para mí, y esto es un tema nuevamente muy personal, para mí el nombre de código de ética, para mí no sería el más adecuado a lo que nosotros deberíamos tener en las empresas como política de cumplimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, yo he estado ligado al sector farmacéutico desde hace ya 13 años con Bayer y nosotros tenemos en la industria códigos de ética de cada una de las organizaciones locales y también regionales y globales para regular la actividad farmacéutica. Entonces, históricamente se ha llamado a esto códigos de ética. También tenemos código de ética en otros sectores, como el código de ética de la policía, el código de ética médica. Entonces, para mí, y es nuevamente algo muy personal, yo preferiría llamarlo compliance policy o política de cumplimiento. ¿Por qué? Porque para mí, cuando hablamos de política de cumplimiento o compliance policy, es algo mucho más amplio, ¿no? No solamente toca el tema de ética, sino que abarca todos los temas o los principios más importantes de riesgo que una empresa tiene y debería enfocarse en este compliance policy o en esta política de cumplimiento. Nuevamente, si ustedes prefieren llamarlo código de ética, es perfectamente aceptado también y es válido, pero nuevamente yo, y en base a mi experiencia, prefiero llamarlo o recomiendo llamarlo política de cumplimiento y es algo como mucho más también cercano a las personas y no solamente enfocado en el tema de ética. Entonces, comenzando por ahí, es mi recomendación a la hora de desarrollar el compliance policy o la política de cumplimiento. Voy a parar un poco la presentación porque qué mejor que revisar o que ir llevándolos un poco por lo que es la política de cumplimiento de Bayer y ahí vamos viendo un poco cómo está desarrollada, qué elementos tiene, en qué se enfoca, etcétera, etcétera, y después volvemos un poco a la presentación. Entonces, voy a salirme de la presentación y voy a compartir con ustedes no, aquí no es. Un segundo, la tengo abierta en alguna, creo que es aquí. Ya, un segundo, creo que aquí está, pero no la veo. Sí, aquí está, ya. Listo. Entonces, me avisan por favor si lo ven, si ven mi pantalla bien. Entonces, este es el documento que nosotros llamamos en Bayer el Corporate Compliance Policy o la política de cumplimiento. Y ven que la primera página es ya una con fotos, que es súper
llamativa desde el punto de vista visual, y les digo que esto no siempre ha sido así. Nuestra primera política de cumplimiento hace 15 años era un documento completamente con textos, nada de fotos, nada de cosas que vamos a ver en el documento, y esto es algo que quiero comentarles desde el inicio. O sea, tiene la libertad de poder desarrollar y de poder preparar un Corporate Compliance Policy como ustedes quieran. Tienen esa libertad porque es algo que es para la gente de la compañía, para los empleados, no es solamente para el área de compliance. Entonces, siéntanse la libertad de llevarlo lo más cercano posible a la gente, ¿no? Y que sea realmente algo, un documento que la gente quiera leer, un documento que la gente entienda fácilmente, porque nuevamente es la base y para mí es la constitución desde el punto de vista de compliance en una empresa. Entonces, tengan la libertad de desarrollarlo como mejor les parezca. Entonces, tenemos el índice, y el índice es bastante sencillo también, como lo pueden ver. El índice específicamente, van a ver aquí en esta parte derecha, son los 10 principios de Bayer que incluye en este Corporate Compliance Policy, ¿no? También, obviamente, siempre presente y a la mano los datos de contacto que cualquier persona puede acceder, y vamos a hablar de este tema un poco después, porque para mí, cuando me preguntan qué debo o cómo debo desarrollar mi política de cumplimiento, no es solamente la política de cumplimiento, hay otros elementos que lo vamos a ver más adelante que para mí también se tienen que desarrollar paralelamente a la política de cumplimiento. Entonces, un índice muy sencillo donde van a ver cada uno de los principios, y los podemos ver y después los vamos a ver más en detalle cada uno, pero para Bayer, los 10 principios del Corporate Compliance Policy son: competimos de forma legítima en todos los mercados, actuamos con integridad en todas nuestras operaciones comerciales, conciliamos el crecimiento económico con la responsabilidad social y ambiental, y esto es uno de los principios que fueron recientemente o posteriormente incluidos en el Corporate Compliance Policy. El tema de responsabilidad social y medioambiental es un tema que últimamente ha tenido una relevancia importante para las empresas y para Bayer también. Cumplimos con las leyes internacionales de comercio que regulan nuestras actividades a nivel mundial, garantizamos la igualdad de oportunidades en el mercado de valores, y esto es algo que también es un poco particular para Bayer y que no es aplicable para todas las empresas, porque este principio específicamente está ahí porque Bayer cotiza en la bolsa de Nueva York, en la bolsa en el mercado también de Alemania, y para nosotros también es importante este tema, el tema de insider trading, de toda la información que podemos llegar a manejar, que pueden de alguna manera también afectar la acción y cómo se cotiza la acción de Bayer en estos mercados. Mantenemos los libros contables y registros adecuados, y esto no es solamente, y esto es algo que se le explica a las personas, no es solamente, yo que trabajo en el departamento de contabilidad y que manejo libros contables, tengo que mantenerlo de manera adecuada. Cualquier registro de cualquier tipo en la compañía debe ser hecho y mantenerlos de manera adecuada. Nos tratamos con equidad y respeto, protegemos y respetamos el derecho, los derechos de propiedad intelectual, porque Bayer también, el tema de patentes, el tema de marcas es muy importante. Actuamos en beneficio de Bayer, esto está relacionado con el conflicto de interés. Conflicto de interés básicamente es cuando está en juego interés de la compañía, pero también versus intereses personales, y protegemos y aseguramos los datos de carácter personal. Este es otro elemento que también fue recientemente incluido en nuestra política de cumplimiento, que es el tema de data privacy, y para Bayer, por ser una empresa alemana, una empresa europea, el tema de GDPR es bastante importante y crítico, y por eso es que se incluyó recientemente este elemento o este principio dentro de nuestra política de cumplimiento. Entonces, la siguiente parte, y es para mí súper importante,
que es ese compromiso de la alta gerencia. También, no solamente a la hora de desarrollar la política de cumplimiento, ir directamente a los principios o cómo de alguna manera queremos que la compañía se comporte y se comprometa con estos principios, pero también siempre y en cualquier momento es importante mandar este mensaje y que la alta gerencia mande este mensaje y confirme el compromiso que tiene con compliance y con este Corporate Compliance Policy. Y en este caso es un mensaje de nuestro CEO actual, Werner Baumann, que habla un poco de la importancia de compliance, de la importancia de tener este Corporate Compliance Policy. También habla de nuestros valores live aquí, porque nosotros también tenemos otros valores que no necesariamente están incluidos en el Corporate Compliance Policy, pero que también son importantes para nosotros. Y los valores live básicamente son liderazgo, integridad, flexibilidad y eficiencia, que también obviamente de alguna manera se unen y forman parte también de lo que es nuestra política de cumplimiento. Entonces esto es súper importante también, y no solamente incluirlo en la política de cumplimiento o en el código de ética que ustedes quieran desarrollar, en cualquier momento, en cualquier oportunidad, que puedan mandar este mensaje, que puedan bajar este mensaje de la alta gerencia, y no tiene que ser el CEO global. Obviamente es importante tener al CEO global comprometido, pero también los liderazgos globales es muy importante que haya este compromiso y esta alineación con lo que es el tema de compliance y la política de cumplimiento. Un poco la introducción que explica por qué es importante tener esta política de cumplimiento, cómo vivir estos principios, hacer lo correcto, y esto básicamente, nuevamente, este documento no es para compliance, este documento no es para legal, este documento es para toda la compañía, desde el CEO global hasta la persona que está en una planta, en este caso de Bayer, debe entender y debe sentir cercano este tema. Entonces, básicamente es hacer lo correcto, que cuando nos preguntan qué es compliance, es hacer lo correcto, es cumplir las normas, cumplir las políticas, cumplir nuestras directrices, pero básicamente es hacer lo correcto. Y cuando cualquier empleado se va a dormir en su casa un día, que piense que hizo lo correcto y que no va a tener ningún problema con lo que hizo o la forma de comportarse ese día. Entonces es algo tan sencillo que también funciona mucho de poder llevar este tema de compliance a la gente. Hacer preguntas y plantear inquietudes, porque no es simplemente aquí está la política de cumplimiento, aquí está el compromiso de la alta gerencia, ya ustedes arréglenselas y vean cómo lo cumplen. No, también ofrecer y estar siempre presente, estar disponibles para las personas, entonces, y que las personas se sientan cómodas y se sientan tranquilas en hacer preguntas. Porque una cosa es incumplir una norma o hacer algo incorrecto con dolo, cuando hay una intención expresa de hacer algo malo, de hacer algo incorrecto, pero otra cosa es cometer un error. Mira, yo hice esto porque realmente no conocía la política o no conocía otras políticas que de alguna manera también entran en juego. Entonces también ofrecerles a las personas la posibilidad de hacer preguntas, de aclarar inquietudes, de aclarar dudas, porque eso es importante también, ¿no? Y después lo vamos a ver un poco con otro elemento que también quiero tocar con el tema o cuando hablamos de política de cumplimiento, ¿no? Y bueno, ahí explico un poco el porqué de esta política, la importancia, cómo entender y cómo también elevar cualquier pregunta, hablar con su supervisor, póngase en contacto con el Departamento Legal y Compliance, Recursos Humanos, el hotline también siempre, nosotros que tenemos la posibilidad, nosotros tenemos un hotline donde cualquier persona puede acceder y elevar cualquier consulta, elevar cualquier situación que pueda haber visto dentro de la compañía en el idioma de esta persona, y también puede mantener la confidencialidad, por supuesto, pero también el anonimato de cualquier duda o cualquier pregunta que quiera elevar con nosotros, ¿no? Y también cooperar con las autoridades, etc.
Entonces ya pasamos a lo que es los principios que vimos ahí, los 10 principios. Y vean cómo está, y nuevamente, yo no estoy diciendo que esta es la única forma o la mejor forma de poder desarrollar una política de cumplimiento, pero quiero que vean cómo ha sido la evolución de la forma de desarrollar y de presentar esto a la organización y a los empleados. Antes era, como les digo, un texto donde estaba artículos y donde estaba información muy densa y quizás difícil de entender. Y aquí vemos fotos, pero también vemos mensajes claves para reflexionar, ejemplos. Es muy importante también a la hora de poder transmitir esta política de cumplimiento, con ejemplos. Porque nosotros, y la mayoría de nosotros que somos abogados, que trabajamos en el departamento de Legal y Compliance, entendemos esto obviamente porque es nuestro día a día, es nuestro expertise, pero para las personas que están en la planta, para la persona que está en la calle, en la parte comercial, marketing, etcétera, quizás esto o probablemente esto no es tan cercano y no es tan fácil de entender. Entonces, siempre que puedan colocar un ejemplo para explicar los principios o cualquier tema, no necesariamente tiene que ser la política de cumplimiento, cualquier política que ustedes puedan o tengan que desarrollar siempre y que no es exclusivamente para el área de legal y compliance, siempre traten de utilizar ejemplos, porque es una muy buena manera de que la gente aterrice lo que queremos transmitir dentro de su día a día, dentro de su trabajo, donde pueden identificar un riesgo o donde pueden ver que en su día a día o que en la interacción que tiene aplique este principio o cualquier principio que puedan tener. Entonces, aquí está nuestro compromiso, está básicamente el principio muy sencillamente explicado, mensaje clave, aquí explicamos un poco de qué se trata este principio, para reflexionar también un poco, hacer pensar a la gente, ok, qué situaciones o cómo tengo que comportarme en cualquier tipo de situación que esté relacionada con este principio y el ejemplo. Y también, para mayor información, la política que está relacionada con este principio, porque nuevamente el Corporate Compliance Policy o el código de ética debe ser la base, debe ser esa constitución un poco que desarrolle los principios generales que deben o que la compañía quiere de alguna manera comprometerse y desarrollar, pero obviamente también hay una cantidad de políticas que están relacionadas o que se tienen que desarrollar para ir apoyando también a este Corporate Compliance Policy y a los principios. Entonces, en este caso, hay una política dentro de Bayer, que es la política 2073, que habla específicamente de la libre competencia y por eso que está relacionado con este tema de competir de forma legítima en todos los mercados. El segundo, y no me voy a parar obviamente mucho tiempo en cada uno, pero el segundo que es actuamos con integridad, también de la misma manera, explica cuál es el objetivo de este principio, mensaje clave y ejemplo también. Entonces, se repite la forma de desarrollarlo y de alguna manera explicarlo a la gente. Nuevamente, el tema del ejemplo es muy importante y siempre que tengan la posibilidad de hacerlo, háganlo porque para mí es la forma más efectiva de transmitir este tipo de mensajes. Bueno, está también aquí esta parte de este principio y van a ver también aquí todas las políticas que están en Bayer o que tiene Bayer relacionada con este principio y para reflexionar también, ¿no? El cuarto, leyes de comercio internacional, también igual, de la misma manera, mensaje clave, más información, que otras políticas existen en Bayer relacionadas con esto, y esto facilita mucho a la gente en poder hacer el link de otras políticas con estos principios generales. Entonces, esto es muy importante también tenerlo y tratar de alguna manera de consolidarlo para que sea mucho más fácil a las personas ir y acudir a los documentos y a las políticas
de alguna manera relevantes para cada principio, porque antes lo que había era una biblioteca donde están todas las políticas y buscar en 50, 60 políticas, porque hay políticas globales, hay políticas regionales y hay políticas locales, es difícil. Entonces, esta forma de poder identificar y mostrarle a las personas que otras políticas están relacionadas con esto, facilita también a ellos poder entenderlo, acudir y revisarlo de alguna manera. Igualdad de oportunidades, lo mismo, no me voy a parar mucho en cada uno. El texto de mantener libros contables y registros adecuados, en la misma forma, la misma estructura que les he venido contando. El séptimo, nos tratamos con equidad y respeto, protegemos y respetamos los derechos de propiedad intelectual, actuamos siempre en beneficio de Bayer, esto se habla de conflicto de interés, y el último, protegemos y aseguramos los datos de carácter personal. Algo que quiero comentarles con estos 10 principios, y estábamos hablando un poco antes de comenzar el taller, Marinés y Alejandro, de que si puede haber o existe un template, un formato de programa de cumplimiento. Es una muy buena pregunta, y yo creo que de estos 10 principios hay muchos que se pueden replicar perfectamente o que deben replicarse perfectamente para cualquier empresa, para cualquier sector. Cuando hablamos de conflicto de interés, cuando hablamos de tratarnos de manera respetuosa y justa, cuando hablamos quizás también de normas de comercio exterior, porque quizás muchas empresas están en esta actividad, pero yo creo que es algo bastante particular y muy personal, hablando de una empresa a la hora de desarrollar la política de cumplimiento. Recuerden que la política de cumplimiento y compliance en general está muy relacionada con lo que es la cultura de la compañía, ¿no? Entonces, yo honestamente, decirles, copien y lo pueden copiar y yo se los puedo facilitar sin ningún problema, pero decirles copien exactamente estos 10 principios para su empresa, para mí no sería la mejor recomendación. Yo creo que tiene, para llegar a desarrollar el código de ética o la política de cumplimiento, deben entender cuál es la cultura de la empresa, cuál es el sector de la empresa, qué riesgos tiene la empresa que no necesariamente es igual al de otra empresa o en este caso a Bayer. Entonces para mí es algo muy íntimo, por decirlo de alguna manera, para cada empresa, y mi recomendación es que hagan ese ejercicio para llegar a desarrollar su política de cumplimiento. Pero lo que sí pueden replicar perfectamente es la forma de cómo desarrollarla, la forma de cómo comunicarla. Este tema de utilizar ejemplos, este tema de utilizar quizás ideas para cómo reflexionar, eso perfectamente, yo sí creo que puede replicarse. Nuevamente, no estoy diciendo de que sea la única forma de desarrollar una política de cumplimiento, pero sí creo que luego de la evolución y de los aprendizajes que hemos tenido en el año, en estos años, es algo que ha funcionado. Porque antes nadie leía la política de cumplimiento y nadie lee, y todo el mundo me va a decir, es que nadie lee las políticas. Sí, nadie lee las políticas, pero vamos a tratar de desarrollarlas y prepararlas de la mejor manera o de la forma más agradable para que las personas realmente se sientan interesadas en leer y en entender, porque no solamente leer, sino también entender de qué se trata, porque es importante tener esto. Entonces, creo que eso sí se puede replicar. Ahora, decir de que hay un template para que puede ser o que puede funcionar para cualquier empresa, para mí no creo que exista. Yo creo que hay que hacer ese ejercicio, hay que entender la compañía y no solamente que sea el área de compliance o de legal que lo desarrolle, sino también muy de la mano con la alta gerencia, muy de la mano con las personas de recursos humanos, con las personas de otras áreas que también tienen, creo que, un rol importante en compliance, porque lo he dicho y lo digo hasta el cansancio, compliance no es solamente o no es exclusivo del área legal, del área de compliance, del compliance officer.
compliance es de toda la compañía. Y vamos a ver un poquito más adelante también cómo nosotros hemos tratado de llevar compliance fuera del área, fuera de lo que es legal y realmente que se sienta como parte del ADN de la compañía y como una ventaja competitiva. De compliance, explicamos un poco cómo está conformado, políticas internas, nuestros procesos, entrenamientos, monitoreo y reporte. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque nuevamente yo podría perfectamente o simplemente decirles, mira, esta es la forma de cómo ustedes deberían desarrollar un Corporate Compliance Policy, un código de ética, pero hay otros elementos que paralelamente o que al mismo momento se tiene que también desarrollar junto con la política de cumplimiento de una compañía, porque si no va a ser letra muerta, si no, no va a funcionar o no va a cumplir el propósito que debe cumplir dentro de una compañía. Comunicación, investigaciones y auditoría, que también lo vamos a ver un poco más adelante, y básicamente esa es la política de cumplimiento de Bayer. Algo, como lo vieron, bastante sencillo, bastante amigable, bastante cercano, o lo más que pudimos que fuera cercano para la gente, porque nuevamente, esto no es una política para nosotros nada más, esto es una política para toda la compañía, desde el CEO, pasando por el Departamento Legal y Compliance, pero también debe ser cercana a la persona que está trabajando en una planta, en un site, en cualquier parte del mundo. Entonces, esto era lo que quería compartir y qué mejor que explicarles cómo desarrollar una política de cumplimiento viendo cómo nosotros lo hemos hecho. Nuevamente, no es la mejor forma, no es la única forma, no es la que yo digo que debe ser como lo desarrollan ustedes, pero creo que hay ideas y hay tips válidos que les puede funcionar a la hora de ustedes desarrollar, o si ya la tienen desarrollada, de también ajustarla, mejorarla, porque creo que siempre, esto es un documento vivo, esto es un documento que no solamente se desarrolla una vez y ya, esto es un documento que constantemente se tiene que ir desarrollando, ir mejorando. Entonces, no sé si hay preguntas, Marinés, o yo no veo a la gente, pero bueno. No, yo les iba a decir justo, uy, creo que me trabé. Les iba a decir justo que por favor nos vayan dejando ahí sus preguntas en el área de Q&A o en el chat. Muchísimo gusto, las vamos a estar haciendo al final para interactuar un poquito. Así que, dale. Entonces, vuelvo a la presentación y les dije que para mí, adicionalmente a lo que es el Corporate Compliance Policy, la política de cumplimiento, que forma parte de todas las políticas dentro de una compañía, hay otros pilares que para mí son súper importantes, que si no están igualmente desarrollados que las políticas, nuevamente no va a funcionar este sistema de compliance dentro de una compañía. Lo primero, las políticas, dentro de la cual está el Corporate Compliance Policy, código de ética, como la punta de esa pirámide, pero bajo ese documento hay seguramente muchísimas políticas, procesos, etcétera. Entrenamientos también para mí es súper importante y lo vimos también ahí mencionado dentro del documento de Corporate Compliance Policy y Enforcement. Esto es una parte que quizás a veces a la gente le suena un poco chocante, pero tenemos que entender que Compliance también debe encargarse de esa parte de hacer cumplir las políticas, porque si no, esos dientes que también nosotros tenemos que tener y ese rol que también tenemos que jugar dentro de una compañía como compliance officers o como gerente de legal y compliance, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de las políticas y aparte del corporate compliance policy o código de ética, como lo quieran llamar, también hay otros elementos y otros pilares súper importantes como es entrenamiento y el enforcement. ¿Por qué? Aquí tratar de mantener las cosas lo más simple posible cuando son políticas que deben ser manejadas o entendidas por otras personas fuera del departamento legal.
mantenerlo lo más sencillo posible y con un lenguaje claro y sencillo y fácil de entender. Lo que les comenté también, súper importante, cuando cualquier oportunidad donde podamos reforzar este mensaje, donde podamos cascadear este mensaje de la alta gerencia, a hacerlo, porque no es lo mismo que venga única y exclusivamente del Departamento de Legal y Compliance a que otras personas fuera del Departamento de Legal y Compliance, dentro del negocio, también se sumen y se comprometan con este tema. Entrenamientos. Si nosotros podemos desarrollar las políticas más perfectas, súper completas, fácil de entender, etcétera, pero si no entrenamos a las personas, si no explicamos en detalle cada uno de estos principios, en este caso, principios en el Corporate Compliance Policy, la gente nuevamente, como hemos dicho, no lee las políticas o nuevos empleados quizás lo ven y no lo vuelven a ver por muchos años. Entonces, la parte de entrenamientos es súper importante. Y les voy a contar un poquito cómo dentro de Bayer manejamos la parte de entrenamientos. Y nuevamente, no es que tienen que tenerlo exactamente igual que Bayer, y si no lo tienen como Bayer no va a funcionar, no, sino simplemente yo comparto la experiencia que yo he tenido en los últimos 13 años en Bayer. Todo empleado, y esto es como el desktop de cualquier persona dentro de la compañía, donde dentro de muchas opciones está la parte de entrenamiento, la van a ver abajo, que dice, exactamente, perdón, que dice My Learning, que es la parte de entrenamiento, donde la persona... Héctor, ahí Sí, está. Que había perdido la... disculpa, perdón. No, les estaba diciendo que la persona, cualquier empleado puede entrar y conseguir entrenamientos que son mandatorios, porque hay entrenamientos de compliance que son mandatorios. Por ejemplo, el entrenamiento para cualquier persona que entra a la compañía sobre el Corporate Compliance Policy es mandatorio. También ciertos entrenamientos de compliance son mandatorios como anticorrupción, etcétera, etcétera, y hay otros que son quizás opcionales dependiendo en qué área te encuentres en la compañía, pero lo que quiero mostrar es que hay muchísimos entrenamientos disponibles para las personas, y también estos entrenamientos no son revisar la política, revisar el texto de la política y después te hago unas preguntas, no, también son súper dinámicos, son súper entretenidos muchas veces, con casos prácticos, con casos que también hace ver a la persona y entender a la persona cómo puede llevar ese tema a su día a día. Entonces, es algo que Bayer ha desarrollado, y nuevamente, que tienen que tener esto exactamente igual y si no, no funciona. Pueden ser entrenamientos también face to face, y nosotros hemos migrado un poco a entrenamientos face to face, a entrenamientos online, más que todo, pero por temas pandemia, tuvimos 2 años que no podíamos estar en las oficinas, entonces desarrollamos esta opción para las personas de poder tener estos entrenamientos de manera virtual. Aquí pueden ver el entrenamiento anticorrupción y bueno, ahí la persona empieza el curso, recibe un certificado al final del curso, y nuevamente, como les dije, son entrenamientos súper dinámicos, entretenidos, no es nada aburrido, también para invitar a las personas a primero hacerlos y segundo a entenderlos de una mejor manera. Obviamente, bueno, aquí está nuevamente también el mensaje de la alta gerencia, pero también evidentemente esa parte de entrenamientos o de iniciativas locales y face to face es importante y hay que mantenerlo. Y comparto con ustedes algunas campañas que hemos desarrollado no solamente a nivel global, sino también cuando yo estaba como head de compliance y de legal en la región andina. Esto fue una campaña que desarrollamos que se llamaba Compliance Nuestro Producto, y aquí van estas pastillas que van a ver que cada una representa
un principio, anticorrupción, conflicto de interés, etcétera, etcétera. ¿Y qué quisimos lograr con esto? De nuevamente llevar el tema de compliance a la gente, de que lo asocien como algo, como un producto más dentro de la compañía, que si bien no genera ventas, obviamente también protege y evita que la compañía de alguna manera tenga que pagar algún tipo algún tipo de penalidad, o también lo hemos vendido como una ventaja competitiva, porque si es una empresa ética, si es una empresa compliant, cuando hay procesos de licitación con el gobierno, este tipo de elementos también son considerados a la hora de tomar la decisión, pero también con los usuarios, con los clientes, con los pacientes. Una empresa que es reconocida como una empresa ética, las personas automáticamente van a querer o se van a sentir mejor adquiriendo y consumiendo productos de este tipo de empresa. Entonces, algo que hicimos en su momento en Andina fue una campaña de Compliance Heroes, y no solamente legal y compliance, sino cualquier persona dentro de la compañía puede ser un Compliance Hero, y es importante que también trabaje con nosotros para poder lograr y hacer de Bayer una empresa ética, y aquí también involucrar a la gente. Nuevamente, no estamos hablando de un tema exclusivamente legal que tenemos que manejar solamente nosotros, no, es un tema que debe estar en el ADN de la compañía, que debe estar en cada una de las personas. Entonces, en la medida que puedan involucrar a la gente y que puedan hacerla sentir parte de compliance, háganlo, y tienen la libertad. Nuevamente, compliance permite hacer todo lo que se nos ocurra y lo que queramos hacer. Legal quizás estamos un poco más atados porque es un tema mucho más específico, mucho más quizás exclusivo de lo que es el área legal, pero compliance nuevamente debe ser algo que todo el mundo se sienta comprometido, que todo el mundo se sienta identificado con este tema. Y esto, esto es un vending machine que está en las oficinas de Bayer, donde se venden productos a los empleados, y nosotros en ese momento colocamos esos son caramelitos, pero colocamos esto como un producto más dentro de la compañía, y que la gente se siente identificada con compliance como un producto más que trae beneficios y que trae también cosas positivas para la compañía. Entonces eso también lo hicimos. Y bueno, muchas campañas de compliance. Esto fue el año pasado a nivel global, donde lo asociamos un poco con el tema de Star Wars, pero el mensaje que quiero mandarles es que tienen la libertad, y que piensen y que desarrollen las campañas que consideren que puedan tener un impacto positivo dentro de la compañía que ustedes trabajan. Y nosotros también hace 5 o 6 años fuimos los primeros que utilizamos agencias de publicidad que trabajaban con los negocios en Bayer, también para que desarrollaran y nos ayudaran a desarrollar campañas de compliance, porque es marketing, estamos vendiendo algo, estamos vendiendo una idea, estamos vendiendo un producto que es compliance. Entonces, es algo que nosotros hemos hecho y que nos ha funcionado bastante bien. Y más allá de estas iniciativas, el mensaje es: acérquense a la gente, no solamente desarrollen la política de cumplimiento y ya, listo. No, hay que entrenar, hay que transmitir, hay que hacer entender estos documentos que desarrollamos, y los entrenamientos y estas iniciativas y estas campañas ayudan mucho a la hora de transmitir estos mensajes. Por último, y con esto termino mi presentación, la parte de enforcement. Podemos tener nuevamente políticas espectaculares, políticas súper completas, podemos hacer los entrenamientos más divertidos, cercanos, efectivos a la gente, pero también tenemos que hacer cumplir las políticas, ¿no? Y es igual que lo que pasa en un país. Hay leyes, hay también organismos que se encargan de hacer cumplir esas leyes, y también de tomar medidas en caso
de que las personas no cumplan o violen de alguna manera una política, una ley, una norma, etc. Entonces, nosotros también nos enfocamos mucho en lo que es esta parte de speak up, esta parte y esta frase para nosotros es fundamental. If you see something, say something, para nosotros es importantísimo. Si ves algo, di algo, porque es la forma de nosotros poder saber qué está pasando dentro de la compañía y también tomar algún tipo de medida. Pero no queremos vendernos o hemos evolucionado también de lo que éramos los policías, los malos de la película, los que vienen aquí a votarme, a sancionarme. No, nosotros tenemos este rol también, pero también lo hemos vendido no como ok, dime lo que está pasando para sancionar, no, dime lo que está pasando para nosotros tomar medidas, para nosotros ayudar a la gente, para nosotros saber qué está pasando, porque como les dije hace un momento, no todos los casos que tenemos son personas que intencionalmente hacen algo malo, sino puede haber desconocimiento, puede haber dudas, etcétera, y también esto nos funciona o nos sirve para poder entender cómo manejarlo. Entonces aquí le explicamos a la gente cómo hacer el reporte, qué canales tienen, cómo reportar una violación de compliance, cómo hacer el reporte, cómo submit el reporte y qué pasa después de que ellos eleven cualquier tema con nosotros. Tenemos, como les dije, el hotline, es un número que cualquier persona dentro de Bayer puede llamar. También tenemos correo electrónico, también puede ser directamente con nosotros en compliance o puede ser con Alejandro como business partner de un negocio en Guatemala. Hay miles de formas y no importa cómo nos llegue, pero sí hay obviamente canales formales para poder elevar los temas, ¿no? También este tipo de materiales siempre los estamos poniendo y los estamos comunicando a la gente. Si ves algo sospechoso, informa, los números, también el correo electrónico, hay otras formas también de poder llegar a nosotros, ¿no? Y esto es un poco los números en el área o en el equipo que yo estoy liderando desde el año 2020, van a ver el número de casos que hemos recibido en toda la región. Estamos hablando de toda Latinoamérica y Canadá. 627 casos hasta ahora hemos manejado y recibido. Este número es de esta semana, está completamente actualizado. También tenemos nosotros hemos desarrollado también una plataforma digital que nos permite tener esta data, que para nosotros es fundamental. Entonces podemos ver los casos en cada uno de los países. Obviamente Brasil es un país donde este tipo de casos, por el tamaño, por la complejidad, etcétera, y la relevancia que tiene dentro de la región, es un país donde se generan muchos casos, pero México, Argentina, Canadá, Costa Rica, Colombia, etcétera. Pero quería compartirles un poco también lo activo que hemos sido y lo efectivo también que hemos sido a la hora de poder transmitir este mensaje a la gente y que la gente se sienta tranquila en elevar los casos. A mí me preguntan siempre, ¿es bueno tener muchos casos o es mejor tener menos casos? Yo creo que es imposible responderlo de esa manera. Yo creo que siempre, en cualquier compañía, llámese Bayer, llámese como sea, en cualquier sector va a haber casos de compliance, entonces es mejor saberlo. Entonces yo creo que en la medida que nosotros tengamos más casos, creo que es una buena señal de que la gente está reportando, pero también hay otros factores que hay que revisar. No solamente el número de casos, sino también el número de casos confirmados como violación de compliance, el número de la gravedad de los casos. Entonces creo que no es solamente quedarse en el número, sino también profundizar un poquito más. Aquí les comparto también el tipo de caso o el tipo de allegation que recibimos comúnmente: data privacy y IT security, fairness and respect at work, también es un caso muy común en nuestra región, conflicto de interés, fraude, temas regulatorios, etcétera, y ahí van a ver hasta el final. Esto cambia de región en región, porque como les digo, es un tema bastante cercano a la cultura. Entonces, quizás en Alemania, obviamente, el tema de fraude
o en Europa el tema de fraude no es tan común, quizás hay otro tipo de allegations mucho más comunes, pero bueno, esta es un poco la radiografía de la región. Les estoy hablando de Latinoamérica completa y Canadá, y también las sanciones, también para que vean que no es que somos los policías de lo que creemos siempre es votar a la persona o tomar la sanción más fuerte. Nosotros tenemos el deber de siempre buscar y de proponer la sanción más justa, no simplemente la sanción más fuerte. Entonces tenemos como la sanción más común el serious talk, una conversación seria con la persona, compliance training, que también es importante, el written call of attention también es común, pero van a ver que la terminación del empleado no es tan común. Entonces, esto también es positivo, porque ¿esto qué significa? De que sí, hay casos, hay violaciones de compliance, pero quizás fue por una duda que tenía la persona, por una confusión, poca claridad, etcétera, no una mala intención. Entonces creo que eso también es importante revisarlo y bueno, aquí también un poco de las sanciones por cada uno de los países, etcétera. Pero el mensaje final con esto es los tres pilares: tener políticas, desarrollar políticas efectivas es importante, pero también entrenar cómo vamos a transmitir, cómo vamos a explicar esas políticas a las personas. Y lo último, el enforcement también. Tenemos que, y la gente tiene que saber de que si hay algún tipo de incumplimiento, de que si yo no conozco la norma, de que si yo no cumplo la norma, va a haber una consecuencia. Lastimosamente es así y tiene que ser así, porque si no, no cerramos el círculo de lo que es el programa de cumplimiento de una compañía. Entonces, eso es un poco lo que quería presentarles hoy. Espero no haberlos aburrido con mi presentación, pero bueno, entonces, María Inés, no sé si hay preguntas o algún tipo de comentario. Sí, gracias, Héctor. Bueno, pero creo que ha estado muy interesante todo lo que has compartido esta mañana. Stephanie Samayoa pregunta, ¿es recomendable colocar las acciones a tomar si las personas incumplen las políticas y qué tipo de acciones recomienda en el caso de incumplimiento? Que ya lo platicamos ahorita. Sí, esa es una muy buena pregunta y es algo que nosotros, y no solamente nosotros desde compliance, sino también la organización, muchas veces los líderes de los negocios, cuando algo sucede dentro de su negocio, ellos dicen, bueno, yo quiero mandar el mensaje, yo quiero mostrarle a las personas lo que pasó y la sanción que se colocó, pero muchas veces, por confidencialidad, no podemos abrir completamente un caso a la organización. No podemos decir, Marinés hizo esto, después de la investigación decidimos que Marinés tuviera esta sanción, un reentrenamiento o una carta de amonestación o fue despedida por esta situación. Primero, por el tema de confidencialidad, ¿no? Y segundo, también por la reputación de la persona, ¿no? Nosotros tenemos en la gran mayoría de los países de Latinoamérica un sistema de protección al empleado, de protección al trabajador, que a veces para nosotros internamente el caso es súper claro, el incumplimiento súper claro y la sanción que estamos imponiendo es la que nosotros consideramos, pero quizás si la persona decide o la persona dice, no, yo no hice eso, o para mí eso no es suficientemente grave como para despedirme y puede iniciar una acción legal, entonces quizás para nosotros va a ser muy difícil probar frente a un juez que tomamos la decisión porque para nosotros había todos los elementos necesarios o suficientes para tomar esa decisión. Y muchas veces cuando nosotros decidimos desincorporar a una persona o que la sanción sea el despido, muchas veces, desafortunadamente, tenemos que optar por el despido sin justa causa, ¿ok? Y pagarle una indemnización a la persona y no decirle que, mira, está siendo despedido por esto, sino por una decisión que tomó la compañía. ¿Por qué? Porque nuevamente para nosotros internamente podemos tener un caso súper fuerte, pero quizás frente a una autoridad, frente a un tribunal laboral, no lo vamos a tener. Entonces, a veces es complicado poder
ser completamente transparente y decir a la organización, esto pasó y esta fue la sanción que tuvimos. Primero por confidencialidad y segundo también para no, de alguna manera, afectar la reputación de la persona. Gracias, Héctor. Bueno, Jessica, buen día. Me gustaría saber si van a compartir la presentación. Gracias por compartir un contenido valioso para mejorar nuestro código de ética. Ahí Héctor manda, si quiere compartir su presentación. Sí, yo te la mando después a ti. Quizás hago algunos ajustes ahí de información que quizás prefiero simplemente compartir en la presentación, pero sí, lo que es el código o el Corporate Compliance Policy de Bayer, sin ningún problema lo pueden tener y lo pueden revisar. Super. Jesús, en el tema de sanciones, a pesar de que sean sobre los temas no negociables, de igual manera se le da todo el proceso de acompañamiento o sí se aplica la sanción correspondiente. No entendí un poco la pregunta, perdón. A ver, en el tema de sanciones, a pesar de que sean sobre los temas no negociables, de igual manera se le da todo el proceso de acompañamiento o sí se aplica la sanción correspondiente. Ah, ok. Creo que entendí la pregunta y sí, independientemente del tema, de la gravedad, de la investigación, nosotros seguimos un debido proceso o tenemos un debido proceso. Nosotros nunca en compliance vamos a imponer la sanción sin primero investigar, sin primero darle la oportunidad a la persona involucrada en defenderse, en explicar lo que sucedió. Y una vez hayamos cumplido con ese debido proceso, es que nosotros imponemos la sanción o proponemos la sanción. Y les explico un poquito cómo funciona o cómo llegamos a esa sanción. Mi equipo del PC Express, que tengo 6 investigadores en la región, 4 en Brasil, 2 en Costa Rica, que manejan toda Latinoamérica y Canadá, recibimos los casos a través de esta plataforma digital. Dependiendo del país, hay un investigador que se encarga de desarrollar la investigación y una vez nosotros terminamos la investigación, nosotros proponemos al comité de compliance local la sanción, ¿ok? No es que nosotros decimos, investigamos y sancionamos, no, proponemos la sanción porque somos las personas que conocemos el caso, tuvimos las entrevistas, verificamos todos los documentos, etcétera, proponemos la sanción al comité local de compliance y el comité local de compliance dice, sí, estamos de acuerdo con esta sanción, vamos a imponerla. Si no hay acuerdo o si hay una discrepancia entre lo que nosotros proponemos y lo que el comité local de compliance local piensa, se escala a global y global es el que toma la decisión frente a esto. Entonces, es bastante transparente y bastante justo también el sistema para nosotros llegar a una sanción. Entonces, la respuesta es siempre, independientemente de la persona, independientemente del tema, debemos seguir el debido proceso. Tenemos un manual y tenemos una política de investigaciones de compliance que todo investigador debe seguir. Entonces, unos lineamientos también. Entonces, no es que nosotros hacemos la investigación como queramos, no voy a hablar con esta persona porque ya yo estoy seguro de que es culpable y que lo hizo de mala fe y le voy a poner la sanción. No, hay un debido proceso que se sigue hasta llegar a la sanción aplicable. Gracias, Héctor. Vanessa pregunta, ¿qué se debe hacer si el incumplimiento de políticas fueron violadas por el alto mando de la empresa? Por lo tanto, la persona que ha dicho no estar de acuerdo tiene efectos negativos dentro de la empresa. ¿Es bueno seguir tratando de hacer esa incidencia? Hemos tenido casos de incumplimientos, no solamente de empleados y de un nivel medio de liderazgo, hemos tenido casos de compliance donde personas de la alta gerencia han cometido incumplimientos y estoy hablando de muchos países, no solamente Alemania, no solamente de muchos países. En esos casos, cuando hay personas de alto nivel gerencial involucradas en casos de compliance, lo maneja directamente Compliance Global, el Compliance Officer Global y su equipo para, obviamente, darle la importancia y relevancia al caso.
pero hemos visto también de sanciones a estos tipos de empleados y aquí ese ha sido el mensaje, ¿no? El mensaje ha sido de que independientemente del nivel dentro de la compañía que tú tengas, si tú haces un incumplimiento, si tú incumples una norma y lo haces de manera intencional o lo haces de manera dolosa, va a haber consecuencias. Y eso es algo que nosotros en compliance hemos tratado de hacer, porque no les niego que es difícil cuando hay una persona de este nivel involucrada. La política dentro de cualquier compañía entra en juego, pero lo que nosotros nos hemos ocupado es, independientemente del nivel, es que no me interesa cómo te llames, qué nivel tienes, lo que me interesa es lo que sucedió. Y si hubo un incumplimiento, va a haber una consecuencia. Llámese Héctor García, llámese Marinés o llámese cualquier persona que puede estar en un site en cualquier parte del mundo. Entonces, es difícil, pero hemos tenido casos y hemos logrado aplicar sanciones cuando, igual, de manera justa, cuando se tiene que aplicar. Gracias, Héctor. Hugo pregunta, buenos días, gracias por la invitación. Desde la experiencia del panelista, sé que el código de ética o cumplimiento promueve conductas y eso se espera, pero cuando eso no ocurre y ya existió un procedimiento interno de investigación y se evidencia una conducta no esperada, hay que llegar a las medidas disciplinarias. Mi pregunta ¿es posible vincular el código de ética o cumplimiento al reglamento interno desde la experiencia del panelista? Sí. Es importante, es una buena pregunta. Es importante y para que sepan, todo nuestro sistema de sanción, todo nuestro sistema de investigación está alineado con el reglamento interno de trabajo de las compañías que tienen reglamento interno de trabajo. Y les puedo dar específicamente del tema de Colombia. En Colombia hay algo que se llama o hay un proceso que se tiene, descargos, el procedimiento de descargos que en la legislación laboral colombiana está contemplado y nosotros cuando hacemos una investigación en Colombia también trabajamos muy de la mano con recursos humanos para cumplir también con ese reglamento interno de trabajo y también con esas normas laborales locales que de alguna manera también regulan lo que es el proceso sancionatorio dentro de una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, quizás la política de cumplimiento del código de ética no tanto, pero sí esa política o esos lineamientos de investigación y de sanciones debe estar alineado con cualquier norma, con cualquier ley local, porque si no estaríamos incumpliendo esa norma local. Entonces sí, ese ejercicio se hizo y estamos completamente alineados con todos y los investigadores de mi equipo saben que si es una investigación en Brasil, esto hay que tener en cuenta a la hora de hacer la investigación en Brasil, en Colombia de esta manera, y cada tanto nos actualizamos con cualquier norma o con cualquier política local que tengamos que tener en cuenta a la hora de hacer una investigación y imponer una sanción. Gracias, Héctor. Tenemos ahí más preguntas. David dice, ¿quiénes son los más recomendados para investigar los casos y el ABC para hacerlo? Sí. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cómo? Ah, sí, exacto. Sí, en Bayer, antes de crear este hub que yo vengo liderando y que hay 3 a nivel global. Tenemos el que yo lidero, que el scope es Latinoamérica y Canadá en temas de investigaciones. También hay uno para la región de EMEA y también hay uno para la región de APAC. Antes de nosotros o de Bayer desarrollar estos hubs, los departamentos de legal y compliance locales tenían personas que hacían estas investigaciones. Tenían personas dentro del equipo de compliance que hacían las investigaciones y muchas veces el compliance officer o el head de legal y compliance de esa región y país también se involucraba o también hacía estas investigaciones dependiendo de la complejidad
dependiendo de lo sensible que era la investigación. Luego, y bajo este nuevo modelo operativo que tenemos en Bayer, estos hubs a nivel global tienen un equipo de investigadores. Yo tengo, como les dije, 6 investigadores en la región, 4 en Brasil, 2 en Costa Rica, que abarcan toda la región de Latinoamérica y Canadá, y que son personas con el expertise y el conocimiento para hacer este tipo de investigaciones, porque no es fácil. Por el tema, por lo sensible, por las personas involucradas, por las conversaciones que debes tener. Entonces son personas preparadas y son personas con los skills necesarios para realizar estas investigaciones, ¿no? Pero esto puede variar de empresa a empresa. He visto empresas que el área de auditoría, los auditores son los que hacen las investigaciones de compliance. He visto empresas que firmas de abogados externos o estas empresas como Deloitte, KPMG, tienen departamento de forensics y también prestan este tipo de servicios. Mi recomendación es que sea interno, porque son temas muy sensibles de la compañía, que para mí que lo lleve un tercero no entiende la cultura, no entiende cómo funciona la compañía. Entonces, para mí debe ser alguien interno. ¿Quién lo puede decidir cualquier empresa como mejor le funcione, ¿no? Pero en nuestro caso siempre ha sido compliance y ahora personas específicamente y únicamente dedicadas a investigaciones, que son los investigadores, y yo también lidero este grupo y este equipo, y que también yo a veces puedo ser o participar en algún tipo de investigación, pero mi recomendación sería que fuera interno, honestamente. Tercerizar investigaciones o todas las investigaciones para mí no es lo más recomendable. Puede ser que necesites tercerizarlo porque es algo que hay un conflicto de interés y necesitas un tercero completamente independiente para hacer una investigación, lo puedes hacer, pero completamente tercerizar investigaciones para mí no es lo más recomendable. ¿Quién? Depende de cómo lo quiera manejar la empresa. Gracias, Héctor. Karin pregunta, ¿hasta dónde llega el alcance de nuestro código como un tema civil, por ejemplo, acoso laboral? ¿Hasta qué punto él o la acosada puede escalar una demanda a su acosador, por ejemplo? Sí, eso es una muy buena pregunta. Y eso nos pasa no solamente con un tema como puede ser acoso, porque podemos tener acoso sexual, acoso laboral. Entonces tenemos que entender también la legislación de cada país y cuándo tenemos que informar a una autoridad de alguna situación que sucedió dentro de la compañía. Si hay, por ejemplo, una violación, eso es un crimen. ¿No? Y puede suceder. En un universo de 100.000 personas que son los empleados de Bayer, puede haber situaciones de esto. Y no solamente un tema de acoso sexual o de violación. Puede ser también fraude, puede ser también corrupción. Entonces, tenemos que ser muy sensibles a la hora y por eso manejamos, tenemos una interacción muy cercana con, por ejemplo, Alejandro y el equipo local de Legal y Compliance. Tenemos este caso, es un potencial caso de corrupción. Tenemos que informar a la autoridad, tenemos la obligación de involucrar a la autoridad, tenemos la obligación también de apoyar a la persona frente a una acción legal que quiera tomar. Entonces, sí, no es solamente interno, todos los casos, hay veces donde nosotros tenemos que saber cuándo tenemos que involucrar a una autoridad o cuándo tenemos que informar a una autoridad de algún delito o de algún crimen que se pudo haber cometido y que nosotros estamos investigando y darle nuestro cierre, pero también saber que puede paralelamente correr una acción legal o un procedimiento ante una autoridad, ante un tribunal, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay que tener la sensibilidad de cuándo hay que escalarlo o cuándo hay que informarlo a cualquier autoridad y apoyar también a la persona, obviamente. Gracias, Héctor. Bueno, Alejandra ahí pregunta, no, buen día, gracias por el taller, nos estarán trasladando la presentación junto con la grabación. Sí, Alejandra, bueno, la grabación con muchísimo gusto, ahí Héctor solo tiene que hacer unas modificaciones también en la presentación para podérselas compartir, se las vamos a estar compartiendo. Bueno, buenos días, saludos desde Guatemala de Mario, saludos Mario, y listo, creo que terminamos
preguntas. Rápido. Bueno, gracias a todos por haberse conectado hoy. Tenemos un último taller. Bueno, no vienen muchos talleres ya, pero con Héctor este año tenemos otro taller en septiembre sobre mecanismos de denuncia e investigaciones internas, que es ahí el expertise de Héctor, que le gusta. Así que creo que también invitarlos y que no se lo pierdan. Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por madrugar con nosotros. No, gracias, de verdad, un gusto siempre. Muchísimas gracias y a todos por las preguntas. Así es. Y bueno, y gracias a todos nuestros participantes también, de verdad, ahí por el apoyo, Alejandro, que también está por ahí. Espero que todos tengan un muy feliz día y que estén atentos ahí a todas las actividades que vamos a estar teniendo como Comisión pues, Anticorrupción este año. Héctor, de nuevo, muchísimas gracias. Y que todos Gracias. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Chao. Un abrazo. Un placer. Feliz día. Chao.